Regresamos con más informaciones. Gracias por mantener su sintonía. El modelo de crianza actual ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de hoy, pero se ha enfocado en defender a capa y espada sus derechos y se ha olvidado de promover y recordar sus deberes, que son vitales para mantener el equilibrio y asegurar que el método sea efectivo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha dado a conocer los deberes de los niños y niñas, y estos son: debemos respetar a nuestros semejantes sin importar su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales. Debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues entre ellos nos ayudan a encontrar el camino que conduce a la infancia y a la vida adulta. Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales a las nuestras. Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en la escuela y portarnos bien en casa. Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos son lo más importante que tenemos. Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos. Debemos respetar y cuidar el medio ambiente. Debemos respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, hogar, educación y todo lo que tenemos. En nuestras manos está convertirnos en buenos ciudadanos que hagan de nuestro país del que todos estemos orgullosos. Sobre este tema quisimos saber cuáles son los deberes que conoce la gente en la calle. Veamos los resultados. Uno de los deberes de los niños es el derecho a la educación y también a un hogar feliz y a una familia unida. Estudiar, respetar a sus padres, a sus mayores. El niño tiene el deber de jugar. El deber del niño es ser feliz. Ir a estudiar a la escuela. Debe estudiar, debe ser educado, debe portarse bien, debe decir la verdad. Estudiar. Fíjense que algunas personas confundieron un poco derechos y deberes y por eso estamos analizando este tema. Y para continuar analizando tenemos el honor de contar con la psicóloga clínica infantil y juvenil, la licenciada Alexandra Febles. Licenciada Febles, ¿cuáles son los deberes de los niños y niñas y adolescentes? Ya los vimos en pantalla, pero lo que queremos saber realmente es qué usted opina del tema que estamos analizando, si realmente la familia se ha olvidado de los deberes. Así como nosotros lo percibimos en las jornadas. Sí, Elaine, hola. Mira, realmente, y cuando veía el reportaje de las personas en la calle, también me causó un poquito como de gracia el ver cómo al hablar de deberes, como tú decías anteriormente, igual se confunde con el tema de los derechos. Es importantísimo trabajar los derechos, pero de alguna manera se ha estado dejando de lado, como tú decías, el tema de los deberes. Es importante primero empezar por saber que los deberes son las normas que nos rigen en una sociedad, o sea, para poder funcionar de manera organizada y saber convivir con los demás y en el entorno, realmente debemos desde pequeños saber cuáles son nuestros deberes y esto debe estar inculcado desde el hogar, desde que los niños son pequeñitos. Y no solamente eso, sino que estamos trabajando solamente con la parte de los derechos que tienen nuestros niños, como decían muchas personas, a ser feliz, a jugar, a tener una familia, a recibir cuidado. Pero ¿qué pasa? Nosotros que pertenecemos a una generación anterior, fuimos educados en base a los deberes. Los derechos se iban un poquito a un lado y los niños sabían las responsabilidades que teníamos y teníamos que seguirlas y teníamos las reglas muy claras. Entonces, ¿por qué este tema se ha caracterizado por estar ausente en muchas familias de hoy? ¿A qué se debe esta falta de promoción de los deberes en la familia y en el centro escolar? Claro, mira, hay diferentes factores y entiendo que es un tema delicado y te explico ahora. Realmente uno de ellos es el tema de la rapidez con que se vive hoy en día. Necesariamente ambos padres, es verdad que deben trabajar, la vida está cada vez más difícil y más costosa. Sin embargo, ahí entiendo que se ha acomodado el tema de la falta de tiempo, de que hay muchos cambios en la familia, hay más desintegración en la familia. Sin embargo, esto no debería ser una excusa. La educación y la crianza nunca ha sido fácil ni lo será, es un sacrificio, es un desafío para los padres, pero siempre que los adultos dentro del hogar, sea cual sea el tipo de familia, estén organizados y logren manejar esa dinámica familiar, es algo que se puede dar. El tema también de que, bueno, mamá antes estaba más en la casa, hoy en día mamá también tiene que salir a trabajar, no hay ese tiempo tal vez de calidad para los hijos, pero si los adultos se organizan y buscan realmente hacer ese trabajo que debe empezar desde el hogar, no se le debe dejar solamente a la escuela, es un trabajo que está haciendo mucha falta y que da a explicar realmente muchas situaciones que estamos viendo hoy en día en cuanto a jóvenes a nivel conductual y a nivel personal, a nivel social, de desadaptación.
No, y eso le iba a preguntar, porque nosotros en jornada nos damos cuenta que los niños y adolescentes están tuteando a los adultos como si fuéramos iguales, de alguna manera no respetan la autoridad, hay comportamientos de rebeldía que se están viendo desde muy temprana edad, y queremos que usted nos diga a nivel psicológico cómo impacta el hecho de educar en base a derechos, a la promoción de los derechos y dejar de lado un poquito los deberes, porque no está equilibrada la balanza. Claro, hay una falta de equilibrio increíble. Me voy a fijar principalmente en el deber del valorar a la familia, del respeto a los mayores, del respeto a los padres, uno de los deberes que está establecido. Y esto es algo que empieza desde los mismos padres, es algo que el niño no lo va a aprender solo, empieza predicando con el ejemplo, siempre y cuando el adulto se dé a respetar en base a una disciplina asertiva y con amor. O sea, disciplinar no significa maltratar a un niño, pero tampoco se le puede ser más flexible de la cuenta. Entonces, cuando los padres empiezan a exigir ese respeto hacia ellos como autoridad y también ellos respetan los derechos y valores que tienen sus hijos, entonces el niño empieza a aprender esa parte, siempre cuando vea el modelo en los adultos que están en su hogar. ¿Cómo impacta esto a nivel social, esta conducta que están teniendo los hijos de algunos padres? Es el tema de cómo no se logran adaptar a nivel grupal a veces en diferentes ambientes, cómo rompiendo ciertas reglas llegan a tener problemas muy fuertes, donde ya cuando sean adultos a nivel laboral, a nivel de una universidad y en diferentes ambientes, puede tener problemas de adaptación y puede que sea apartado o termine en alguna situación que sea lamentable a nivel conductual y personal. No, y tenemos personas que no pueden conseguir trabajo, adolescentes que no pueden porque no saben seguir reglas, porque no tuvieron una estructura donde le enseñaron a seguir las reglas y a mantener un respeto con una jerarquía, que realmente eso es algo importante. Es así, y de hecho, en el tema de que los niños deben aprender a respetar las leyes a veces se entienden que están para los adultos, o sea, las leyes de tránsito, o sea, todas las leyes que tenemos en el país. Realmente un niño y un adolescente es un ciudadano, y es desde ahí donde realmente se empieza a aprender cómo se respetan las leyes, cuando los adultos se ponen en esa tónica de modelar esa parte. A veces son los mismos padres los primeros que empiezan delante de los hijos a violentar esas leyes, entonces ahí sigue el comportamiento de los niños por la rapidez con la que se está viviendo hoy en día. Licenciada, y nosotros que pertenecemos a otra generación que realmente nos enseñaban a ganarnos las cosas, que cada regalo era ganado con mucho esfuerzo, con tareas hechas, con cama arreglada, teníamos esa estructura y estamos tratando de transmitirle un poquito de eso a nuestros hijos. Pero ¿por qué se está haciendo tan difícil para estos padres de hoy establecer una estructura que los nuestros sabían por naturaleza? Nuestros padres fueron bastante inteligentes y nos enseñaron a aprender a recibir los no sin frustrarnos, sin tener que ir a una terapia porque nos sentíamos frustrados por cualquier cosa. Entonces, ¿por qué ahora la cosa se está haciendo un poquito más difícil? ¿Por qué estos padres están siendo más permisivos? Una de las cosas que oigo mucho que los padres me dicen es la falta de tiempo. Es una de las respuestas que más escuchamos. Y el tema de que hay muchos padres que dicen, quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve en un pasado y ahora tengo la oportunidad de tenerlo. Realmente los niños no tienen por qué vivir lo que los padres entienden que no tuvieron en otro momento. Realmente hay que vivir lo que toca vivir. Y cuando hay ciertas carencias o cuando se pone al niño a pasar cierto trabajo y que pase ciertas crisis, aprende a valorar mejor las cosas. Muchos padres y las madres principalmente, en su gran mayoría, temen a ver la frustración de los hijos, ver que se ponen a llorar los más pequeños, que hacen rabietas o que los adolescentes ponen una mala cara y le temen a eso y por eso terminan cediendo muchísimas cosas que al final lo que hace es olvidar que ellos tienen el deber de ganarse las cosas y de aprender a pedirlas y a conseguirlas. ¿Qué recomendación le da entonces usted a los padres y a las madres que nos están viendo y a los educadores que nos están viendo para que comencemos a promover los deberes dentro del sistema educativo de nuestros niños y niñas y que sobre todo a los adolescentes que no se fueron promovidos los deberes podamos hacerlo porque nunca es tarde? Claro que sí. Los padres, una de las cosas que recomiendo es que se pueden informar. Hay diferentes fuentes donde los padres pueden estar al tanto hay artículos, uno muy bueno que tú escribiste también sobre este tema. Está el manual del Código de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, que es la ley 13603, que está vía online y está en los documentos en físico, donde explica claramente cuáles son esos deberes que hay que promover. Está también
el manual de disciplina educativa del Ministerio de Educación, que aunque está dirigido, y eso era algo que quería aclarar, aunque está dirigido al tema educativo, a las escuelas, los padres son los primeros que deben apoyar y promover cuáles son esos deberes. El colegio es un complemento, no son los que deben inculcar este tema en los hijos. Ahora bien, la conversación en la casa, el diálogo familiar, el hacer partícipe a los hijos desde pequeñitos y adolescentes en las situaciones sociales que presentamos. Una de las cosas que no quería dejar de mencionar era poner el ejemplo de lo de Valle Nuevo. Ver esta situación del medio ambiente, explicarle a los hijos lo que está pasando, cómo ellos pueden actuar para prevenir esta situación y cómo pueden colaborar si pasa. Son de los tipos de cosas que los padres pueden hacer para incluir a los hijos socialmente en las situaciones que pasan y en cómo ellos deben actuar al respecto. No, yo siempre le digo a las madres que me preguntan qué pueden hacer también. Los deberes de la casa ayudan mucho a asumir responsabilidades. Claro, mira, tú sí. tienes que arreglar tu cama, tú tienes que ayudarme en la cocina, tú tienes que recoger tu plato. O sea, son cosas que quizás las vemos como mínimas, pero son realmente deberes que tienen nuestros niños, que no, nosotros como padres no somos los sirvientes. Cada persona tiene que aportar a que la casa esté organizada y eso Claro podría sí. ser un buen inicio, Y licenciada. desde que el niño está pequeñito, ya desde el año, 2 años, que un niño te hace tal vez una rabieta, que comiendo, que es lo normal a esa edad, que te tira algo al piso, el tú hacer de una manera firme, pero con cuidado y con amor, que el niño te recoja eso del piso, por ejemplo, es desde ahí donde empieza, como tú decías, parecieran detalles muy mínimos, pero son los que cuentan en el momento en que ya se haga un joven o un adulto. Muchísimas gracias, licenciada Febles. Como siempre, un honor por poder compartir con usted en el programa. Apreciamos mucho su presencia. Estoy a la orden. Como en todo, en el equilibrio está la clave del éxito, por lo que se hace importante que eduquemos a nuestros hijos e hijas sobre los deberes que tienen que cumplir para poder exigir sus derechos. Una cosa no puede darse sin la otra. Nuestros padres lo sabían y nos educaron con esa visión. Nos decían que no aunque se pudiera. Nos enseñaron a ganarnos las cosas. Teníamos las reglas muy claras y nos castigaban si las rompíamos. Por lo que de nosotros depende criar a los seres humanos que cambiarán la historia para bien. Es nuestro deber evaluar lo que estamos haciendo desde nuestras familias para lograrlo. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles la nueva edición de Revista Respuestas, que tiene un tema principal buenísimo, cómo mantener la fidelidad, pero que además tiene otros temas para padres, como el que explica cómo manejar las peleas frente a nuestros hijos. Además, temas para hombres, como el que aclara si la alimentación puede influir en la erección. También aclara el mito que afirma que si una mujer no sangra la primera vez, no es virgen. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.